Presentamos adecuadamente. Pues bueno, estamos con el doctor Roberto Mercadillo, doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM, y vamos a platicar un poco sobre su labor en la ciencia, qué es lo que hace, a qué institución pertenece hoy en día y qué es lo que piensa al respecto de la ciencia. Nos gustaría hablar un poco de de su trayectoria a lo largo de su formación. Ok, bien, yo soy psicólogo, estudié psicología general en la UNAM, en la Facultad de Psicología de la UNAM, en Ciudad Universitaria, y en ese entonces me interesaba, el comportamiento humano siempre me ha interesado, pero me interesaba en particular una vertiente clínica, quizá más psicoanalítica, y yo creo que con esa idea y esa influencia entramos muchos y salen muchos en la Facultad de Psicología. Pero en el transcurso me topé con teorías de la evolución y con visiones ecológicas del comportamiento, lo cual me despertó el interés de estudiar o de intentar entender de qué manera la historia natural del ser humano ha conformado nuestro cuerpo y nuestra mente para comportarnos de la manera en la que lo hacemos. Entonces, eso me llevó a estudiar etología. Trabajé un tiempo haciendo programas de rehabilitación para monos mexicanos, monos araña en particular, que han sido mascotas y que se pretendían reintroducir a la selva, lo cual me permitió una perspectiva etológica y ecológica del comportamiento, intentar comprender el despliegue de conductas dentro de un contexto natural, entre comillas, ¿no? Natural entendido el contexto en el cual estas conductas de esta especie responden a ciertas adaptaciones. Y en el caso humano, esta vertiente etológica y ecológica es muy ligada a una visión antropológica. Entonces, con eso en mente, me especialicé después en antropología física, fuera del país, y eso en cuanto a la disciplina, en cuanto al método. Y en cuanto al tema, me interesaba la manera en que los diferentes seres, no solamente humanos, en particular primates humanos y no humanos, se vinculan entre sí. Entonces eso me llevó a intentar estudiar la empatía. La empatía desde esta vertiente etológica y ecológica. Entonces, estudiándola en algunas especies de primates, en monos verdes, en monos araña y un poco en chimpancés, pues me di cuenta que para entender la función adaptativa de la empatía, y en ese entonces ya comenzaba a manejar la compasión, esta capacidad de sentir pena o aflicción por el sufrimiento del otro y actuar en consecuencia para aliviar ese sufrimiento. Para entender la adaptación de este comportamiento se requiere también conocer sus mecanismos de acción o de regulación inmediata, que es sus mecanismos fisiológicos y nerviosos, ¿no? Es responder una de las preguntas típicas de Tinbergen en la etología, los mecanismos nerviosos que subyacen a una conducta. Y eso me llevó a idear pues, un proyecto para entender las bases neurobiológicas de la compasión, que difícilmente se pueden estudiar en animales no humanos, pero decidí hacerlo en animales humanos. Entonces me formé, hice mis estudios de posgrado en neurobiología, realizando proyectos de compasión y sus bases neurobiológicas utilizando resonancia magnética. Entonces aquí comencé a convivir ya no solo con psicólogos y con biólogos evolutivos, sino con físicos médicos, que son los que dominan las técnicas de neuroimagen para poder evaluar la actividad del cerebro en vivo de manera no invasiva. Y esto amplió un poco más mi visión sobre cómo comprender un fenómeno, porque no solamente se requiere una técnica adecuada, en este caso proveniente de la física médica, sino además los diseños cognitivos muy congruentes con la psicología cognitiva para poder desencadenar en las personas eso que queremos ver y luego interpretar esta función cerebral con esos diseños en una visión ecológica que solo concede la antropología y la biología evolutiva. Entonces me formé en neuroimagen y en neurociencias, particularmente afectivas, y en el transcurso me di cuenta que para entender la dinámica de la compasión no es suficiente ni entender el contexto ecológico ni entender la función cerebral. Es necesario también entender la dinámica social que le subyace, porque es una emoción fundamentalmente social.
y solamente se puede entender dentro de la sociedad en la cual se expresa. En el doctorado, con esta noción, también estudié bases biológicas de la compasión en un modelo de policías, particularmente policías de Ciudad Nezahualcóyotl, porque los policías son ya en sí mismo un modelo casi natural social para comprender cómo el enfrentarse a una situación cotidiana de violencia y de sufrimiento puede repercutir en la compasión experimentada y en la base cerebral que le subyace. Entonces estudiamos este modelo en Policías de Neza, cuál es la función cerebral de los policías cuando experimentan compasión y ven el sufrimiento del otro, pero teníamos que añadir una variable social más fina. Entonces eso pues me llevó a formarme en etnografía para poder acceder al registro de experiencias comunicadas por la persona sobre qué piensa de sí mismo dentro de la sociedad, qué piensa, en este caso, qué es para el policía ser policía, cómo él ve que lo ven los otros. Y pues eso me amplió no solamente una esfera social de la cual ya no me puedo despegar, o sea, cada una de esas esferas, la psicológica, la social, la ecológica, la evolutiva, una vez que las aprendes y entiendes, aprendes con H, ¿no? Y entiendes que son parte de una complejidad, ya no te puedes despegar de ellas. Difícilmente puedes ver un estudio neurobiológico básico sin intentar integrarlo a todas estas variables. Eso es en cuanto a concepto, y en cuanto a metodología, pues me ha permitido tener una serie de técnicas diferentes para poder evaluar un solo fenómeno desde varios ángulos. Entonces ya con esa formación pues he podido incidir en algunos proyectos sobre confianza y justicia en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde realicé algunos estudios postdoctorales, sobre cuestiones adictivas, que te las vamos a hablar después, sobre afectaciones en algunos pacientes neurológicos a nivel social. Claro. Mencionas su trayectoria, que ha hecho diferentes áreas de la ciencia y hoy en día las integra, ¿no? Ya no ve solo un estudio desde una perspectiva, sino ya lo ve un poco más amplio y queriéndolo integrar. Cuando da sus visiones a científicos un poco más formados a tener datos y estadística y solamente ello, ¿qué se ha tenido que enfrentar con ese tipo de investigadores? Pues la verdad es que los que nos formamos en la interdisciplina, y yo creo que ya ni siquiera interdisciplina, ya no solo es la relación entre las varias disciplinas, sino en la transdisciplina, en cómo diferentes disciplinas cruzan sus interpretaciones, nos enfrentamos a esos problemas en los que tú hablas, ¿no? Porque nos vamos como especializando en no especializarnos. Nos vamos especializando en intentar entender la relación entre los diferentes datos, pero al mismo tiempo menguamos nuestra experticia en una técnica. O sea, el aprendizaje de una técnica para evaluar ciertas variables muy precisas requiere también un tiempo de aprendizaje y de ensayos. Y los transdisciplinarios a veces pecamos de eso. Podemos entender los datos surgidos de estas técnicas, pero difícilmente las manejamos. Entonces, pero diría Edgar Morán, en su noción de la complejidad, nos especializamos en la no especialización. Y esto nos forza a aprender diferentes lenguajes de comunicación para poder hacer lo que tú dices. Yo soy psicólogo de formación. Dentro de mi gremio de psicología, soy un psicólogo raro, porque aunque hago conducta y comportamiento y cognición, lo hago desde vertientes que a veces son contrapuestas con las escuelas clásicas de la psicología, por ejemplo, la vertiente antropológica simbólica o la neurobiología más rígida. Entonces los psicólogos dicen, pues es que eso no es propiamente psicología. Cuando presento mis datos con los neurobiólogos, dicen, esto es muy social, esto no es neurociencia estrictamente, aunque sí lo es, desde mi punto de vista, solo que no es neurociencia de frasquito, ¿no? O sea, también lo podemos medir, también lo podemos evaluar, pero requerimos meternos con elementos más abstractos que en las ciencias
más duras los consideran casi metafísicos, cuando en realidad no son metafísicos. Claro. La cognición social, las relaciones sociales, nuestra capacidad simbólica no es algo metafísico, pero sí es algo muy abstracto. Y eso es una principal crítica de los neurobiólogos más ortodoxos. Pero lo mismo pasa en el ámbito social. Cuando he presentado los hallazgos en el ámbito social, por ejemplo, con politólogos o con sociólogos interesados en cuestiones de seguridad o cuestiones de emociones, la crítica proviene hacia las ciencias biológicas. Bueno, es que tu visión es muy biologicista, muy determinista y no permite la apertura a lo social. Entonces, al final, ¿cuál es mi experiencia con esto? Pues tenemos que aprender diferentes lenguajes para comunicarnos. Pareciera o se asumiría que todos los que hacemos investigación científica, no importa que sea social, cognitiva o biológica, o incluso física, pero todos los que hacemos investigación científica tenemos un lenguaje en común. Tenemos cierta variabilidad de acuerdo a los términos y a las metodologías de nuestras diferentes disciplinas, pero tendríamos que tener un eje común sobre cómo comprender las cosas. Y mi experiencia es que a veces los mismos científicos en México no tenemos claro qué es la función científica. Y eso dificulta, no es la función, qué es la labor científica, en cuáles niveles se aterriza la labor científica, y el no tener eso claro dificulta el diálogo con expertos de diferentes disciplinas. Y cuando son disciplinas tan separadas como la neurobiología de laboratorio y la etnografía en campo, pues el diálogo es todavía más complejo. Claro. Cuando se inició en la ciencia y hoy en día ha ido modificándose el concepto de qué es ciencia para usted, ¿cómo se ha ido modificando y cómo se ha ido enriqueciendo a lo largo de su investigación que ha realizado? No sé si se haya modificado, pero sí se ha expandido. O por lo menos creo tenerlo más claro que antes. Yo no soy filósofo de la ciencia, entonces tampoco puedo dar una definición muy amplia, muy profunda de la filosofía de la ciencia. Aunque he leído un poco al respecto, ha sido más bien para entender mi propia visión científica, no para discutir la teoría de la filosofía de la ciencia. Entonces, dentro de las aclaraciones que creo he tenido tenemos que tener muy clara la diferencia de diferentes niveles de acción científica. Y yo ubico por lo menos 3 niveles que tenemos que tener claros cuando discutimos un dato con otros investigadores. Uno es el nivel epistemológico. ¿Qué es la ciencia? El nivel epistemológico. ¿Qué es la ciencia y cómo se ejecuta? Y en esas dos preguntas caben las preguntas de las diferentes disciplinas. ¿Qué es lo que quiero observar? ¿Cómo lo voy a observar? Ese es un nivel. Luego está el nivel biocognitivo, es decir, la ciencia ejecutada y experienciada por aquellos quienes la realizan, en este caso por los investigadores. Cómo se vive la ejecución de la labor científica, cómo este investigador entiende el qué es y el cómo es de la ciencia para ejecutar su labor. Y al mismo tiempo, en este nivel biocognitivo, le llamo yo, es entender qué es lo que estamos estudiando, en dónde se asienta en seres humanos íntegros. Claro, habrá aquellos que no trabajan con seres vivos, es otra cosa, pero por lo menos aquellos que trabajamos con seres vivos, la labor científica se asienta en un sistema biocognitivo. Entonces, por un lado, en el nivel epistemológico tenemos el qué es, en abstracto, el conocimiento en abstracto. En el nivel biocognitivo, cómo se asienta el conocimiento en alguien con un cuerpo, con una mente, que tiene un desarrollo, una edad determinada, que vive ciertas ideologías. Y el último nivel es la labor científica institucionalizada. La ciencia es ¿cuáles son las instituciones que regulan la ciencia? ¿Cuál es la ideología de esas instituciones? ¿Cuál es el momento histórico de las instituciones? ¿Por qué el CONACYT en ese momento tiene una visión y hace 30 años tenía otra? ¿Por qué las universidades
en ese momento tienen una visión científica y de la importancia de la ciencia y que quizá no tengan después y que es diferente a la que tenían hace 40 o 50 años. Entonces creo que cuando tenemos bien claro que la labor científica, que los datos que obtenemos responden de diferente manera a cada uno de los niveles, aunque interactúan, se diferencian, podemos tenerlo más claro, y para mí eso es la ciencia. Es un desarrollo del conocimiento con una metodología que permite falsearse a sí misma. Yo creo que la comprobación de hipótesis, en este aspecto soy muy popperiano, la comprobación de hipótesis y el buscar la verdad y el buscar comprobar nuestras propias suposiciones es más bien, proviene yo creo de una soberbia de nuestro nivel biocognitivo, cuando en realidad lo que tenemos es que falsearlo. O sea, aquello que se comprueba y que no puede ser falseado, difícilmente puede denominarse un conocimiento científico. Lo que hay que buscar es, sí, comprobar hipótesis, pero siempre buscar falsearlas. O sea, la comprobación tiene que provenir a través de falsearlas. Entonces, ¿y esto por qué lo dije? Porque cuando tenemos ubicada es la ciencia, en mi forma de ver, como este desarrollo del conocimiento, con una metodología que busca falsear nuestras suposiciones para poder entender por qué esa suposición se cumple o no, entonces podemos explicar mejor el mundo. Y tenemos que tener muy claro, con estos tres niveles, que eso que estamos comprendiendo responde a mi propia experiencia, mi propia labor, mi propia formación, mi propia ideología, pero también a algo que es el conocimiento en sí mismo, que lo tenemos que discutir, y algo que es diferente a la labor institucional. Entonces a veces se confunde mucho, si no se tienen claros estas diferencias, estos niveles, se dice, bueno, es que tal conocimiento, tal desarrollo científico es legitimado por los lugares en los que se publica, por la institución que lo respalda, por la institución que dice qué es lo que se tiene que hacer. Eso es parte del tercer nivel, pero no es el único nivel de acción científica. Claro. Uno de los objetivos de la ciencia es darla a conocer lo que se está haciendo. ¿Usted cómo le ha dado a conocer sus resultados? Y si ha sido solamente a partir de revistas especializadas, ¿o ha buscado una labor de comunicación de la ciencia como tal? Bueno, como científicos creo que sí tenemos el compromiso de comunicar nuestros hallazgos en revistas especializadas, es decir, comunicarlos a la comunidad que trabaja con esos mismos hallazgos y con los que hablamos un lenguaje más en común, pues una comunidad, y más estrecho, para poder estar replicando y dialogando entre nosotros. Los journals científicos creo que deben de cumplir esa misión, dialogar entre especialistas. Ese es un nivel fundamental en la producción científica. Sin embargo, es el único nivel de comunicación que se ha enfatizado, y creo que no debe de ser el único. Es un nivel muy particular, muy focalizado a nosotros especialistas que hablamos un lenguaje muy estrecho. Pero si la función histórica y social de la ciencia es comprender el mundo, el conocimiento tiene que ir más allá de los especialistas. Entonces yo he intentado hacer una labor de difusión con conferencias y con artículos de divulgación que permitan llevar el conocimiento a públicos más amplios que no tienen por qué entender nuestra jerga ni nuestro bagaje terminológico. No tienen por qué entender las palabras científicas correctas. Tienen que entender el hallazgo y apropiárselo. Claro. Pero no tienen por qué entender la manera precisa con la que nosotros, después de 10 años de formación especializada, hemos elaborado. Entonces, yo he intentado hacer divulgación, menos de la que quisiera, pero creo que es un área muy descuidada que debe de enfatizarse. Y además viene otra tercera forma de comunicación, que es la narrativa, que no es divulgación propiamente, pero tampoco es un reporte especializado. Es la narrativa histórica, generalmente se puede en libros porque te dan un espacio mayor, la narrativa histórica sobre el proceso del quehacer científico que te llevó a ese hallazgo. Lo cual te permite un análisis más profundo sobre los porqués, los cómo y los qués de ese hallazgo. No te quedas solo con se elevaron los niveles de tal hormona en tal situación,
y eso representa pues que los niveles son elevados en tal situación. Sí, sí. Sino es, ¿qué hay detrás de eso? Eso solo te lo permite textos amplios. Entonces he intentado también meterme en esto. Afortunadamente he estado con tutores muy narrativos, ¿no? que me formaron en este aspecto y lo he intentado seguir. Pero creo que actualmente se enfatiza solamente la comunicación especializada. Es algo que se enfatiza en la formación de los estudiantes de licenciatura y de posgrado interesados en ciencia, y no debe ser la única manera. ¿No cree que la forma en cómo se están narrando estos artículos tengan un fuerte impacto hacia los lectores y ese mismo impacto lo copien y nos haga con un poco más la creatividad en el escribir? Yo creo que el impacto de los journals científicos tiene impacto entre nosotros y tienen impacto en los índices de impacto. Fuera de eso no hay más impacto. Sí, sí. En los lectores, difícilmente un lector no científico se va a impactar de un journal. Pero si encuentras la manera en la que este journal o este artículo de divulgación o este libro que escribiste sea un espejo de lo que él es, cual ser vivo, cual humano, cual entidad en la Tierra, que es lo que tú buscas conocer, sí, yo creo que va a tener un impacto mayor y va a hacer que el conocimiento sea propio. ¿Y sus conocimientos, qué impacto han tenido hacia la sociedad o en global? Uy, ¿De qué tema? No lo sé, exacto, todavía no lo sé. Okay. Quizá lo sepa cuando sea más maduro, pero algo de lo que me puedo sentir un poco orgulloso es el trabajo que realizamos con los policías